salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos a otros, sean de un buen corazón, perdonándose unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Jesucristo. La amargura hace que perdamos la paz. Y muchas veces oramos, Señor, dame paz. Dame paz. Es que yo no tengo paz, Señor. No puedo ni siquiera dormir. No tengo paz. Estás en una situación y, Señor, pido paz en medio de esta situación para llevar esta situación. Pero no nos damos cuenta que realmente lo que necesitamos es perdonar. Y que el no perdonar amargará nuestro corazón. La amargura se mira en el semblante, en el caminar, en el hablar, cómo las personas se expresan, las palabras cómo van cargadas de amargura. Yo puedo notar cuando una persona es amargada, rapidísimo, pero también puedo notar cuando yo me estoy desviando y mis palabras están siendo cargadas con amargura. Porque es fácil de sobrepasar el perdón y olvidarnos de él. Ahora, cuando yo oro por paz, cuando yo deseo caminar en paz, cuando yo decido vivir en paz, debo asegurar que tengo que vivir fuera de la amargura. El dolor por las circunstancias que vivimos nos amarga. Tristemente, amarga nuestro corazón. Ahora, tenemos que decidir cómo debemos vivir nuestra vida. ¿Debemos orar por paz? Sí. Pero oramos por paz, pero no quiero ver a fulanito, no quiero ver a sutanito, no me lo menciones, no quiero pasar por cierto lugar porque ahí se me va la paz, ¿verdad? Muchos dicen esas cosas, se me va la paz. O no puedo hablar del tema porque se me va la paz. Es que yo ya pienso bonito, positivo. Pero lo único que estoy haciendo es evadiendo el dolor. Y yo y José teníamos una dinámica muy buena. Porque en mi casa, les comparto, mi casa, que mi hermana está aquí de testigo y sabe que es verdad. Nuestra casa se oía mucha música. En gritos. O sea, había movimiento. Que tú, que esto, o sea, se oían gritos, se oían groserías, o sea, había relajo, había música. O sea, una música, pues no saludable, pero había música. Eran movidos, se sabía por qué estaban enojados, se sabía cuál era el problema de ese momento. O sea, podíamos escucharlo. Todos nos damos cuenta de las melodías que salían. Pero con José era lo diferente. Él venía de un hogar más aburrido, porque todo es en silencio. Más funcional. No. Totalmente disfuncional. Más sorderos, ¿no? Bueno, para no usar esa palabra. Más sorderos. En pocas palabras, ellos eran muy aburridos. Eran silencios rotundos. No resuelvo, no hablo el tema, ya no le doy vuelta, ya le di vuelta a la hoja, como muchos dicen hoy. Es que yo ya le di vuelta a la hoja. No, es que tienes que perdonar, no le puedes dar vuelta a la hoja. Sabes que te va a tocar regresarte de nuevo y volver a la situación.
Y es donde muchos no desean. Entonces esa dinámica estaba conmigo y con José. Entonces para mí era, no, es que tú, esto y José, mejor no digo nada, ya no veo nada, mejor nada, calladito. ¿Alguien se identifica aquí o es pura curiosidad? Realmente la dinámica que había con nosotros era esa. Y muchos así caminan. Muchos así piensan, ya pasó, es que eso ya pasó, es que eso ya pasó. Pero no se dan cuenta que eso está acumulándose en el corazón. No se dan cuenta que están realmente, todavía están abrazando eso en su interior. Porque no han resuelto. ¿Qué hemos dicho en las clases de restauración? Nos va a tocar resolver. Nos va a tocar nuevamente volver y empezar a perdonar a papá, a mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi cuñado, a mi cuñada, a mi suegra, a mi suegro, a todos los que están involucrados. De una u otra manera. Ahora, y hoy les estoy hablando de nosotros ponernos en un punto de víctimas. Pero va a llegar el punto en que te vas a tener que voltear el papel y tú vas a tener que pedir perdón. ¿Me entienden? Ahora, perdonar no es dejar de pensar que no te lastimaron, como muchos. No, es que ya, o sea, no. Así fue y me dolió cuando era, pero ya no. Perdonar es hacer un acto de fe y obedecer a Dios. Eso es perdonar. Perdonar es obedecer a Dios. Los juicios no nos pertenecen a nosotros. El juicio es de Dios. ¿Cómo enjuiciamos nosotros? Al decir, no se lo merece. Al decir, pero es que si eso no hubiera sucedido, yo no hubiera sido así, o asá. Esa es la historia. Ahora, es muy importante tener en cuenta esto. Es importante relacionarnos con personas que dan testimonio de perdón, que realmente sabes que sí han perdonado y que viven en el perdón. Pero si te juntas con un herido o con una herida, ahora sí como dicen, ¿a dónde vamos a acabar? A parar. A parar, perdón. ¿A dónde vamos a parar? ¿Dónde? Si las dos personas vamos a abrazar el mismo dolor. Entonces vamos a necesitar siempre de alguien que ya ha caminado un poco más, donde ha perdonado y donde estamos viendo frutos de que de verdad ha perdonado. No. Cuando les pido su atención, dejen allá que resuelvan, ¿ok? Cuando estamos tan llenos de amargura y dolor, comienzan esas conversaciones superficiales. Y qué terrible es el poderte reunir con personas y que nomás hablen de esos temas superficiales. Que no hablen verdad. O que te relaciones con una persona y que simplemente puedes hablar ciertos temas y ciertos temas no, porque cuando hablas con esa persona parece que hablas como si estuvieras caminando en minas terrestres. Que en cualquier momento dices algo inadecuado y ya va a explotar Troya. Y entonces esas conversaciones se hacen terribles. La vida siempre será de elecciones sabias. Y en lo personal, a mí me gustan las personas que me hacen sonreír.
pero también las personas que me hablen de verdad, que me hablen verdad, que cuando yo esté tomando una mala decisión me puedan decir, hey, estás caminando un camino que te va a llevar a un lugar que te va a oler de nuevo. O sea, para mí es más valoroso, tiene más valor el poder caminar con una persona que me hable verdad, a que una persona que me siga el rollo. Y mucha gente te sigue el rollo, decimos nosotros. Te sigue el rollo, oh sí, tú andas así, oh sí, porque no le importas. Porque si hoy decidiste irte a vivir con Pedro, con Juan mañana, o de tomar tu vida, a tomar decisiones así, o de dejarle hablar a un hijo, de dejarle hablar a una hija, está bien. Sí, tómate tu tiempo. Pero ¿por qué no habla verdad? Te dice, lo que estás haciendo estás hiriendo tu corazón. ¿Has ido al perdón? Y es lo peor que queremos escuchar, ¿sí o no? Lo peor que podemos escuchar es que nos digan, perdónalo. Ay, pero es que yo no, que perdónalo, yo le voy a decir esto, yo le voy a decir, o sea, lo menos que queremos oír es eso. Pero esa será la vía de salvación para nosotros. Hay una historia de dos hermanas que estaban en la prisión por haber protegido a judíos en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial. Una se llamaba Corrie y ella observaba como un guardia de seguridad en la cárcel abusaba de su hermana Betsy violentamente. Ella murió un poco después de esa situación y dejó muy devastada a Corrie. Corrie era una fiel creyente de Dios, pero aún así le dolía lo que había pasado a su hermana. El punto es que cuando ella intentaba evadir los sentimientos, el dolor estaba dentro de ella. Y pudo haber tenido esa audacia de decir, lo mando al baúl de los recuerdos, ¿verdad? Porque nosotros somos así. Podemos mandar cosas al baúl de los recuerdos y ahí se quedan y no estoy lista para perdonar y nos aventamos esas historias tan irreales. Pero eso es desobediencia y eso es pecado. Y entendemos que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Así de fácil. Así de fácil es. ¿Tú no perdonas? Tú no eres perdonado. Pero Corrie un día le invitan a predicar a una plataforma. Y un día ella está predicando, contando su historia, contando su testimonio de lo que le había pasado en esa cárcel, en ese campo donde ella estaba. Y entre la audiencia miró al hombre sentado. Y ella dice que en esos momentos ella oró al Señor y le pidió, Señor, dame de tu amor. En estos momentos necesito de tu amor. Necesito de tu fuerza porque voy a tomar el micrófono. Y desesperadamente ella le pedía ayuda al Señor y Dios le ayudó para poder ella estar enseñando y estar pudiendo dar su testimonio. Llenó su corazón. Y el perdón se había convertido para ella en un reto. Y más lo reafirmaba cuando miró a ese hombre allí. Más lo reafirmaba cuando al final del servicio se acerca el hombre con una voz sarcástica diciéndole, qué bueno es Dios, cómo Dios puede perdonar tanto. Sin reconocerlo. Es difícil perdonar cuando realmente nuestros ojos no ven un verdadero arrepentimiento o remordimiento.
desearíamos de verdad que por lo menos reconocieran, ¿verdad?, el daño que nos han hecho o nos hicieron. Un pedacito. Quisiéramos verlos, aquellos que nos han hecho daño, que se vistieran de silicio y cenizas y que mostraran realmente un arrepentimiento para que nosotros por lo menos pudiéramos tomar esa decisión de perdonarlos, ¿verdad? Quisiéramos. Y eso se oye como una buena idea. Y quiero que veamos qué significa silicio. En la mañana le preguntaba a José y le digo, vamos, ¿qué es silicio? Porque yo sí tengo todo eso, pero quiero tenerlo como en palabras. O sea, lo tenía entendido que era. Silicio es un símbolo de degradación, de duelo, de arrepentimiento, de alguien que desea mostrar un corazón arrepentido. En el tiempo antiguo se vestían de silicio y se sentaban en las cenizas y se colocaban las cenizas en el cabello o en la cabeza. Y el silicio era un material áspero, duro, que era hecho con pelo de cabra negro, o sea que todavía se daba. Imagínense que les lleguen a ustedes con silicio. Perdóname porque te ofendí, perdóname porque te engañé, perdóname porque te fui infiel, perdóname porque te abandoné, perdóname porque te dije eso que nunca te tenía que haber dicho, perdóname porque yo te hice sufrir, perdóname porque nunca te llevé al médico, perdóname porque nunca proveí para ti, perdóname porque para mí tú no eras importante cuando tú eras importante. Perdóname porque nunca te abracé cuando eras una niña y te demostré mi amor. Perdóname porque nunca te protegí como un padre o como una madre. Qué bueno sería eso, ¿verdad? Sería demasiado salador. Pero ¿qué tal si no sucede eso? Y desafortunadamente, en muchos casos, nunca sucederá. Como en el caso de esta chica. Nunca sucedió más. Ese hombre jamás se arrepintió de haber abusado de su hermana. Y su hermana muerto a los pocos días después. Y una hermana que amaba tanto. ¿Y qué pasa? Lo hemos dicho en las clases, cuando alguien no decide arrepentirse. ¿Qué sucede en nuestro interior, en nuestra alma? ¿Qué sucede? ¿O qué debe de suceder? Si una persona no se arrepiente y no nos pide perdón, ¿qué sucede? Nada. Nosotros vamos a seguir viviendo. Y vamos a seguir otorgando y vamos a seguir cargando nuestra madera, nuestra brea y vamos a seguir construyendo y construyendo el arca que el Señor nos ha mandado a hacer. Porque el arca, ¿qué representó para Noé? Salvación. El diluvio vino, todos murieron. Todos los que se burlaban de él, ay, pero qué rico, dijeran ustedes, qué fresquito siento, híjole, algún día el Señor los va a agarrar y los va a quemar como fuego consumidor a todos aquellos que me han hecho daño. Pero el amor de Dios no es así, ni su justicia es así. La justicia de Dios es realmente una justicia que nadie podrá entender. No sabremos cómo Dios vengará nuestra vida. De pronto la vengará que la otra persona conozca a Jesús. Esa sería la mejor venganza. Tiene a Jesús ahora. Pero no es una venganza contra esa persona, sino contra Satanás. Que Satanás es el que ha usado a nuestros enemigos.
O sea que la pelea no es contra carne ni sangre, sino contra principados, sino contra potestades. O sea que son seres de las tinieblas. Y de repente tienen forma esos enemigos. Sí es cierto. Forma de personas, ¿verdad? Pero nosotros seguimos cargando nuestra madera. Seguimos creyéndole a Dios. ¿Se recuerdan al pie de la cruz de Jesús? Con esto voy a cerrar. ¿Se recuerdan al pie de la cruz de Jesús cuando nadie parecía sentirlo mucho? Cuando no hubo justicia sino juicio contra Jesús. ¿Se recuerdan? Lo hemos visto en películas, lo hemos leído. Sino que lo único que se podía respirar en ese tiempo era una perversa alegría. Llenaba el rostro de las personas y demandaban muerte y gritaban: ¡crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Eso es lo que se gritaba. La gente quería ver sangre. La gente quería ver dolor. Querían que lo que ellos deseaban se cumpliese y le decían: crucifíquenlo. Una perversa alegría. Y dice la Biblia que los que caminaban cerca de Jesús le movían la cabeza. Así como: ¡hey, tú te vas a ir a la cruz! Va, le decía. Tú que derribas el templo y a los 3 días lo reedificas, ándale tú, bájate de esa cruz. Son las palabras que él recibió. Y ellos gritaban: el Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos realmente si tú eres el Hijo de Dios. Eso es lo que gritaban. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y esa debería de ser nuestra respuesta. Pero es difícil, ¿verdad? Pero queremos ser como Jesús. Y vamos en camino a decir estas palabras. Y vamos a ser obedientes y vamos a pedirle a Dios la fe que necesitamos. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús pudo haber dicho: yo los perdono. Sí, yo los perdono en el nombre del Señor, como muchos se agarran, ¿verdad? Yo los perdono en el nombre de Jesús. Cuando sabemos que el perdón es nuestro y es íntimo. Esa es la ventaja del perdón. Que yo lo puedo vivir íntimamente y que va a dar fruto, sí, claro. Sí va a dar fruto. Porque no es un perdón en silencio. Ahora Jesús pudo haber dicho: yo les perdono. Mas sin embargo Jesús le dijo: Padre, perdónalos. Y esto era un gesto más grandioso. Pedirle al Padre que los perdonara, mostrando que Él, solamente Él, por medio de Él, porque Jesús y el Padre eran uno. En pocas palabras, por medio de Dios, Él los liberaba a la culpa. Y no tan solo a la culpa, sino que también Él pidió al Padre para que no los castigara y no hubiera venganza. Aquellos le gritaron y se burlaron de Jesús. Aquellos ofensores estaban entre las personas. Fíjense, esta era la gran conclusión y el gran premio. Que aquellos que gritaron, aquellos que le gritaron a Jesús, aquellos que se burlaron de Él, aquellos que le sangoloteaban la cabeza y se burlaban de Él y le decían: bájate de la cruz y si te bajas voy a creer en ti. Esas mismas personas fue las que registra el libro de Hechos en
En el capítulo 2, verso 14 al 41, en su casa lo leen. Donde Pedro se dirigió a ellos en el día del Pentecostés y fueron convertidos. El perdón de Dios sobrepasa muchas cosas. El perdón de Dios siempre será la vía de libertad y de descanso. ¿Deseamos paz? Vamos a tener que confiar en Dios, pedirle la fe que necesitamos a toda voz y pedirle que sane nuestra alma dolida. Aunque las voces en nuestro exterior digan, eres un tonto, eres una tonta, deberías de hacer esto, deberías de vengarte, deberías de dejarle de hablar, deberías de dejarle esto. Alguien me preguntó, mi hija tiene un comportamiento distinto conmigo y está teniendo celos de otra hija. Y me dijo, me dice ella, mi consejera, que le deje de hablar. Mi reacción a esto en silencio fue, jamás. Jamás se le deja hablar a un hijo. Como padre vas a tener que hacer todo lo posible por hablarle y decirle, te amo, aunque no se deje. Por lo menos saber que tú estás presente, que si él o ella te llama, tú estás ahí. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Se fue, hizo y cuánta cosa, y el padre lo recibió. Ese es un ejemplo bastante doloroso cuando lo vivimos. Otra de las cosas es que hablábamos es, va a haber situaciones cuando a nuestros hijos les rompan el corazón. ¿Y vas a estar listo, lista para que les rompan el corazón? O sea, vas a estar allí para que le puedas animar y decirle, no te vengues, perdona, que Dios te restaure. A nosotros nos ha tocado varias veces y no ha sido nada fácil. Pero lo primero que escuchan es, vas a tener que perdonar. Va a liberar tu alma. Pero vas a tener que construirte de nuevo. Eso va a suceder. Y ¿estamos listos para eso? Bueno, para eso seguimos construyendo el arca. Porque es para nuestra familia. Noé salvó a su familia por obedecer a Dios. Tú puedes salvar salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos a otros, sean de un buen corazón, perdonándose unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Jesucristo. La amargura hace que perdamos la paz. Y muchas veces oramos, Señor, dame paz. Dame paz. Es que yo no tengo paz, Señor. No puedo ni siquiera dormir. No tengo paz. Estás en una situación y Señor, pido paz en medio de esta situación para llevar esta situación. Pero no nos damos cuenta que realmente lo que necesitamos es perdonar. Y que el no perdonar amargará nuestro corazón. La amargura se mira en el semblante, en el caminar, en el hablar, cómo las personas se expresan, las palabras cómo van cargadas de amargura. Yo puedo notar cuando una persona es amargada, rapidísimo.
Pero también puedo notar cuando yo me estoy desviando y mis palabras están siendo cargadas con amargura. Porque es fácil de pasar, sobrepasar el perdón y olvidarnos de él. Ahora, cuando yo oro por paz, cuando yo deseo caminar en paz, cuando yo decido vivir en paz, debo asegurarme que tengo que vivir fuera de la amargura. El dolor por las circunstancias que vivimos nos amarga. Tristemente, amarga nuestro corazón. Ahora, tenemos que decidir cómo debemos vivir nuestra vida. ¿Debemos de orar por paz? Sí. Pero oramos por paz, pero no quiero ver a fulanito, no quiero ver a sutanito, no me lo menciones, no quiero pasar por cierto lugar porque ahí se me va la paz, ¿verdad? Muchos dicen esas cosas, se me va la paz. O no puedo hablar del tema porque se me va la paz. Es que yo ya pienso bonito, positivo. Pero lo único que estoy haciendo es evadiendo el dolor. Y yo y José teníamos una dinámica muy buena. Porque en mi casa, les comparto, mi casa, que mi hermana está aquí de testigo y sabe que es verdad. Nuestra casa se oía mucha música. En gritos. O sea, había movimiento. Que tú, que esto, o sea, se oían gritos, se oían groserías, o sea, había relajo, había música. O sea, una música, pues no saludable, pero había música. Eran movidos, se sabía por qué estaban enojados, se sabía cuál era el problema de ese momento. So, podíamos escucharlo. Todos nos damos cuenta de las melodías que salían. Pero con José era lo diferente. Él venía de un hogar más aburrido, porque todo es en silencio. Más funcional. No. Totalmente disfuncional. Más sorderos, ¿no? Bueno, para no usar esa palabra. Más sorderos. En pocas palabras, ellos eran muy aburridos. Eran silencios rotundos. No resuelvo, no hablo el tema, ya no le doy vuelta, ya le di vuelta a la hoja, como muchos dicen hoy. Es que yo ya le di vuelta a la hoja. No, es que tienes que perdonar, no le puedes dar vuelta a la hoja. Sabes que te va a tocar regresarte de nuevo y volver a la situación. Y es donde muchos no desean. Entonces esa dinámica estaba conmigo y con José. Entonces para mí era, no, es que tú, esto y José, mejor no digo nada, ya no veo nada, mejor nada, calladito. ¿Alguien se identifica aquí o es pura curiosidad? Realmente la dinámica que había con nosotros era esa. Y muchos así caminan. Muchos así piensan, ya pasó, es que eso ya pasó. Pero no se dan cuenta que eso está acumulándose en el corazón. No se dan cuenta que están realmente, todavía están abrazando eso en su interior. Porque no han resuelto. ¿Qué hemos dicho en las clases de restauración? Nos va a tocar resolver. Nos va a tocar nuevamente volver y empezar a perdonar a papá, a mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi cuñado, a mi cuñada, a mi suegra, a mi suegro, a todos los que están involucrados. De una u otra manera. Ahora, y hoy les estoy hablando de nosotros ponernos en un punto de víctimas. Pero va a llegar el punto en que te vas a tener que voltear el papel y tú vas a tener que pedir perdón.
¿Me entienden? Ahora, perdonar no es dejar de pensar que no te lastimaron, como muchos. No, es que ya, o sea, no. Así fue y me dolió cuando era, pero ya no. Perdonar es hacer un acto de fe y obedecer a Dios. Eso es perdonar. Perdonar es obedecer a Dios. Los juicios no nos pertenecen a nosotros. El juicio es de Dios. ¿Cómo enjuiciamos nosotros? Al decir, no se lo merece. Al decir, pero es que si eso no hubiera sucedido, yo no hubiera sido así, o asá. Esa es la historia. Ahora, es muy importante tener en cuenta esto. Es importante relacionarnos con personas que dan testimonio de perdón, que realmente sabes que sí han perdonado y que viven en el perdón. Pero si te juntas con un herido o con una herida, ahora sí como dicen, ¿a dónde vamos a acabar? A parar. A parar, perdón. ¿A dónde vamos a parar? ¿Dónde? Si las dos personas vamos a abrazar el mismo dolor. Entonces vamos a necesitar siempre de alguien que ya ha caminado un poco más, donde ha perdonado y donde estamos viendo frutos de que de verdad ha perdonado. No. Cuando les pido su atención, dejen allá que resuelvan, ¿ok? Cuando estamos tan llenos de amargura y dolor, comienzan esas conversaciones superficiales. Y qué terrible es el poderte reunir con personas y que nomás hablen de esos temas superficiales, que no hablen verdad, o que te relaciones con una persona y que simplemente puedes hablar ciertos temas y ciertos temas no, porque cuando hablas con esa persona parece que hablas como si estuvieras caminando en minas terrestres, que en cualquier momento dices algo inadecuado y ya va a explotar Troya. Y entonces esas conversaciones se hacen terribles. La vida siempre será de elecciones sabias. Y en lo personal, a mí me gustan las personas que me hacen sonreír. Pero también las personas que me hablen de verdad. Que me hablen verdad. Que cuando yo esté tomando una mala decisión me puedan decir, hey, estás caminando un camino que te va a llevar a un lugar que te va a oler de nuevo. O sea, para mí es más valoroso, tiene más valor el poder caminar con una persona que me hable verdad, a que una persona que me siga el rollo. Y mucha gente te sigue el rollo, decimos nosotros. Te sigue el rollo, oh sí, tú andas así, oh sí, porque no le importas. Porque si hoy decidiste vivir con Pedro, con Juan mañana, o de tomar tu vida, a tomar decisiones así, o de dejarle hablar a un hijo, de dejarle hablar a una hija, está bien. Sí, tómate tu tiempo. Pero ¿por qué no habla verdad? Te dice, lo que estás haciendo estás hiriendo tu corazón. ¿Has ido al perdón? Y es lo peor que queremos escuchar, ¿sí o no? Lo peor que podemos escuchar es que nos digan, perdónalo. Ay, pero es que yo no, que perdónalo, yo le voy a decir esto, yo le voy a decir, o sea, lo menos que queremos oír es eso. Pero esa será la vía de salvación para nosotros. Hay una historia
de 2 hermanas que estaban en la prisión por haber protegido a judíos en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial. Una se llamaba Corrie y ella observaba como un guardia de seguridad en la cárcel abusaba de su hermana Betsy violentamente. Ella murió un poco después de esa situación y dejó muy devastada a Corrie. Corrie era una fiel creyente de Dios, pero aún así le dolía lo que había pasado a su hermana. El punto es que cuando intentaban, el punto era que cuando ella intentaba evadir los sentimientos, el dolor estaba dentro de ella. Y pudo haber tenido esa audacia de decir, lo mando al baúl de los recuerdos, ¿verdad? Porque nosotros somos así. Podemos mandar cosas al baúl de los recuerdos y ahí se quedan y no estoy lista para perdonar y nos aventamos esas historias tan irreales. Pero eso es desobediencia y eso es pecado. Y entendemos que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Así de fácil. Así de fácil es. Tú no perdonas, tú no eres perdonado. Pero Corrie un día le invitan a predicar a una plataforma. Y un día ella está predicando, contando su historia, contando su testimonio de lo que le había pasado en esa cárcel, en ese campo donde ella estaba. Y entre la audiencia miró al hombre sentado. Y ella dice que en esos momentos ella oró al Señor y le pidió, Señor, dame de tu amor. En estos momentos necesito de tu amor. Necesito de tu fuerza porque voy a tomar el micrófono. Y desesperadamente ella le pedía ayuda al Señor y Dios le ayudó para poder ella estar enseñando y estar pudiendo dar su testimonio. Llenó su corazón. Y el perdón se había convertido para ella en un reto. Y más lo reafirmaba cuando miró a ese hombre allí. Más lo reafirmaba cuando al final del servicio se acerca el hombre con una voz sarcástica diciéndole, qué bueno es Dios, cómo Dios puede perdonar tanto. Sin reconocerlo. Es difícil perdonar cuando realmente nuestros ojos no ven un verdadero arrepentimiento o remordimiento. Desearíamos de verdad que por lo menos reconocieran, ¿verdad?, el daño que nos han hecho o nos hicieron. Un pedacito. Quisiéramos verlos, aquellos que nos han hecho daño, que se vistieran de cilicio y cenizas y que mostraran realmente un arrepentimiento para que nosotros por lo menos pudiéramos tomar esa decisión de perdonarlos, ¿verdad? Quisiéramos. Y eso se oye como una buena idea. Y quiero que veamos qué significa silicio. En la mañana le preguntaba a José y le digo, ¿qué es silicio? Porque yo sí tengo todo eso, pero quiero tenerlo como en palabras. O sea, lo tenía entendido que era. Silicio es un símbolo de degradación, de duelo, de arrepentimiento, de alguien que desea mostrar un corazón arrepentido. En el tiempo antiguo se vestían de silicio y se sentaban en las cenizas y se colocaban las cenizas en el cabello o en la cabeza. Y el silicio era un material áspero, duro, que era hecho con pelo de cabra negro, o sea que todavía se daba.
Imagínense que les lleguen a ustedes con silicio. Perdóname porque te ofendí. Perdóname porque te engañé. Perdóname porque te fui infiel. Perdóname porque te abandoné. Perdóname porque te dije eso que nunca te tenía que haber dicho. Perdóname porque yo te hice sufrir. Perdóname porque nunca te llevé al médico. Perdóname porque nunca proveí para ti. Perdóname porque para mí tú no eras importante cuando tú eras importante. Perdóname porque nunca te abracé cuando eras una niña y te demostré mi amor. Perdóname porque nunca te protegí como un padre o como una madre. Qué bueno sería eso, ¿verdad? Sería demasiado sanador. Pero ¿qué tal si no sucede eso? Y desafortunadamente, en muchos casos, nunca sucederá. Como en el caso de esta chica. Nunca sucedió más. Ese hombre jamás se arrepintió de haber abusado de su hermana. Y su hermana muerto a los pocos días después. Y una hermana que amaba tanto. ¿Y qué pasa? Lo hemos dicho en las clases, cuando alguien no decide arrepentirse. ¿Qué sucede en nuestro interior, en nuestra alma? ¿Qué sucede? ¿O qué debe de suceder? Si una persona no se arrepiente y no nos pide perdón, ¿qué sucede? Nada. Nosotros vamos a seguir viviendo. Y vamos a seguir otorgando. Y vamos a seguir cargando nuestra madera, nuestra brea. Y vamos a seguir construyendo y construyendo el arca que el Señor nos ha mandado a hacer. Porque el arca, ¿qué representó para Noé? Salvación. El diluvio vino. Todos murieron. Todos los que se burlaban de él. Ay, pero qué rico, dijeran ustedes. Qué fresquito siento. Híjole, algún día el Señor los va a agarrar y los va a quemar como fuego consumidor a todos aquellos que me han hecho daño. Pero el amor de Dios no es así, ni su justicia es así. La justicia de Dios es realmente una justicia que nadie podrá entender. No sabremos cómo Dios vengará nuestra vida. De pronto la vengará que la otra persona conozca a Jesús. Esa sería la mejor venganza. Tiene a Jesús ahora. Pero no es una venganza contra esa persona, sino contra Satanás. Que Satanás es el que ha usado a nuestros enemigos. O sea que la pelea no es contra carne ni sangre, sino contra principados, sino contra potestades. O sea que son seres de las tinieblas. Y de repente tienen forma esos enemigos. ¿Sí es cierto? Forma de personas, ¿verdad? Pero nosotros seguimos cargando nuestra madera. Seguimos creyéndole a Dios. ¿Se recuerdan al pie de la cruz de Jesús? Con esto voy a cerrar. ¿Se recuerdan al pie de la cruz de Jesús cuando nadie parecía sentirlo mucho? Cuando no hubo justicia sino juicio contra Jesús. ¿Se recuerdan? Lo hemos visto en películas, lo hemos leído. Sino que lo único que se podía respirar en ese tiempo era una perversa alegría. Llenaba el rostro de las personas y demandaban muerte y gritaban: ¡crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Eso es lo que se gritaba. La gente quería ver sangre. La gente quería ver dolor. Querían que lo que ellos deseaban se cumpliese y le decían:
crucifíquenlo. Una perversa alegría. Y dice la Biblia que los que caminaban cerca de Jesús le movían la cabeza. Así como, hey, tú te vas a ir a la cruz. Va, le decía, tú que derribas el templo y a los 3 días lo reedificas, ándale tú, bájate de esa cruz. Son las palabras que él recibió. Y ellos gritaban, el Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos realmente si tú eres el Hijo de Dios. Eso es lo que gritaban. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y esa debería de ser nuestra respuesta. Pero es difícil, ¿verdad? Pero queremos ser como Jesús. Y vamos en camino a decir estas palabras. Y vamos a ser obedientes y vamos a pedirle a Dios la fe que necesitamos. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús pudo haber dicho, yo los perdono. Sí, yo los perdono en el nombre del Señor, como muchos se agarran, ¿verdad? Yo los perdono en el nombre de Jesús. Cuando sabemos que el perdón es nuestro y es íntimo. Esa es la ventaja del perdón. Que yo lo puedo vivir íntimamente y que va a dar fruto, sí, claro. Sí va a dar fruto. Porque no es un perdón en silencio. Ahora Jesús pudo haber dicho, yo les perdono. Mas sin embargo Jesús le dijo, Padre, perdónalos. Y esto era un gesto más grandioso. Pedirle al Padre que los perdonara, mostrando que Él, solamente Él, por medio de Él, porque Jesús y el Padre eran uno. En pocas palabras, por medio de Dios, Él los liberaba a la culpa. Y no tan solo a la culpa, sino que también Él pidió al Padre para que no los castigara y no hubiera venganza. Aquellos le gritaron y se burlaron de Jesús. Aquellos ofensores estaban entre las personas. Fíjense, esta era la gran conclusión y el gran premio. Que aquellos que gritaron, aquellos que le gritaron a Jesús, aquellos que se burlaron de Él, aquellos que le sangoloteaban la cabeza y se burlaban de Él y le decían, bájate de la cruz y si te bajas voy a creer en ti. Esas mismas personas fue las que registra el libro de Hechos en el capítulo 2, verso 14 al 41. En su casa lo leen. Donde Pedro se dirigió a ellos en el día del Pentecostés y fueron convertidos. El perdón de Dios sobrepasa muchas cosas. El perdón de Dios siempre será la vía de libertad y de descanso. ¿Deseamos paz? Vamos a tener que confiar en Dios, pedirle la fe que necesitamos a toda voz y pedirle que sane nuestra alma dolida. Aunque las voces en nuestro exterior digan, eres un tonto, eres una tonta, deberías de hacer esto, deberías de vengarte, deberías de dejarle de hablar, deberías de dejarle esto. Alguien me preguntó, mi hija tiene un comportamiento distinto conmigo y está teniendo celos de otra hija. Y me dijo, me dice ella, mi consejera, que le deje de hablar. Mi reacción a esto en silencio fue, jamás. Jamás se le deja hablar a un hijo.
como padre vas a tener que hacer todo lo posible por hablarle y decirle, te amo, aunque no se deje. Por lo menos saber que tú estás presente, que si él o ella te llama, tú estás ahí. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Se fue, hizo y cuánta cosa, y el padre lo recibió. Ese es un ejemplo bastante doloroso cuando lo vivimos. Otra de las cosas es que hablábamos es, va a haber situaciones cuando a nuestros hijos les rompan el corazón. ¿Y vas a estar listo, lista para que les rompan el corazón? O sea, vas a estar allí para que le puedas animar y decirle, no te vengues, perdona, que Dios te restaure. A nosotros nos ha tocado varias veces y no ha sido nada fácil. Pero lo primero que escuchan es, vas a tener que perdonar. Va a liberar tu alma. Pero vas a tener que construirte de nuevo. Eso va a suceder. Y ¿estamos listos para eso? Bueno, para eso seguimos construyendo el arca. Porque es para nuestra familia. Noé salvó a su familia por obedecer a Dios. Tú puedes salvar